¿Y qué pasó, cariño? Les traigo un nuevo video del curso básico de C. En este video abordaremos un tema muy importante, que son las variables. Te enseñaré a cómo definirlas, los diferentes tipos de datos que existen y el scope que tienen las variables al momento de la ejecución del programa. Mi nombre es Omar y sin más relleno te dejo con el video. El tema que vamos a abarcar hoy son las variables. Pero, ¿qué es una variable? Una variable es un lugar reservado de la memoria de la computadora en donde nosotros vamos a almacenar el dato. Una variable se compone por mínimo dos componentes. El primero siempre va a ser el tipo de dato que va a ser esa variable, seguido de su identificador o de su ID o el nombre de la variable. Esos son los mínimos dos componentes que debe tener una variable. ¿Por qué digo mínimo? Porque a veces vamos a necesitar inicializar la variable. Existen varios tipos de datos. Los más famosos son los enteros, los floats, los flotantes, los double, los char y los string o cadenas de texto. Para poder definir una variable, siempre hay que seguir la sintaxis del lenguaje, que en este caso la sintaxis es la siguiente. Primero se va a poner el tipo de dato que va a almacenar nuestra variable. En este caso, hagamos que sea un entero, int. Posteriormente viene el nombre del identificador, es decir, cómo vamos a llamar a nuestra variable. En este caso le voy a poner A. Listo. En ese momento ya creé mi variable, es decir, que en la memoria ya aparté un lugar para esa variable. Inicializar una variable no es más que asignarle un valor. Ojo, hay que tener en cuenta el tipo de dato, porque tampoco le vamos a poder pasar una cadena, porque nos va a marcar error, porque el tipo de dato no es compatible con el dato que yo le estoy asignando. En este caso, como es entero, simplemente le voy a poder pasar números enteros. Los floats o flotantes son números decimales, que en este caso pues puedo poner 12.2. Los double son como los flotantes. Lo único que difiere es que con los double, vamos a poder almacenar números muchísimos más grandes, es decir, con más dígitos. Los char es solo un carácter, es decir, que solamente podemos almacenar ya sea un dígito o una letra o un carácter especial. Siempre hay que ponerlo entre comillas simples. Para definir una cadena de texto igual se hace con char, pero aquí hay algunas cosas que cambian. Ponemos el tipo de dato que es char, siguiente nombre de la variable y corchetes. ¿Por qué? Porque como se sabe, una cadena de texto no es más que un conjunto de caracteres. Y los corchetes, eso es lo que quiere decir, que entre los corchetes podemos poner el número de caracteres que va a tener nuestra cadena. Y nosotros les vamos a poder pasar una cadena. Cabe recalcar que si superamos el número de caracteres que nosotros le hayamos definido, nos va a marcar error. Y también existen varios tipos de datos, como el short, que igual es un entero, pero
es un entero chico. Es decir, que en los números en sí, que por ejemplo, que si lo declaro con int, el número más grande que podemos declarar con int, creo que es como 4 millones o no sé, algo así, es un número bastante grande. Entonces, con short pues va a ser la mitad. O sea, si pon tú que el número más grande que pueda almacenar con int sea 100, con short solamente voy a poder llegar hasta el número 50. Y están los long, que como el int, nos va a poder almacenar un número más grande que el int. Y existen varios, está el long double y creo que ya son todos, la verdad. Una vez hecho esto, pues hay que hacer mención en algo muy importante, que son el alcance que tienen las variables en el programa. Al alcance se le conoce como el scope, que quiere decir que en qué distancia o en qué momento, no en qué momento, sino en qué rango voy a poder utilizar mi variable. Existen dos tipos, que es la variable global y la variable local. Las variables locales son las que definimos dentro de una función. Por ejemplo, esto es una variable local porque está definida dentro de una función. ¿Y por qué se le dice local? ¿Por qué? Porque solamente voy a poder hacer uso de ella dentro de esa función. Una vez que mi función acabe, esta variable se destruye, se pierde, ya no hay más. Por otro lado, las variables globales van a estar disponibles en cualquier momento. Van a estar disponibles hasta que mi programa se termine. Si se dan cuenta, la llamé de la misma manera. Pero si lo llamo de la misma manera acá, en teoría me debería marcar error. Aquí me dice de que X previamente ha sido declarado, pero me marcó el error hasta acá. No me lo marcó acá, porque aquí pues, supuestamente ya lo había declarado. ¿Por qué? Porque esta variable es diferente a esta variable. Así lo interpreta C. Y así lo interpreta la mayoría de los lenguajes de programación. Bueno, no la mayoría, todos los lenguajes de programación. Entonces, ¿qué pasa si yo imprimo este número? Si lo imprimo, pues no sé qué vaya a pasar. Bueno, sí sé. Pues me imprimió 15. ¿Por qué? Porque ese fue ese fue el último número que registró el compilador y ese fue el que almacenó. Pero checa qué pasa si lo imprimo hasta el final. Me imprimió el 12 y ya no el 15. Eso quizás te estés preguntando, pero ¿por qué pasa? O ¿por qué? O sea, si ya se perdió ese dato, ¿no? Pues no, simplemente como había mencionado, esta variable es diferente a esta variable. Pero como C es compilado, pues va línea por línea. Es decir, va de arriba a abajo. Y pues primero se topa con con esta variable que tiene el valor 15. Y sigue bajando, entra la función principal. Y aquí se topa con esto. Como es el mismo, pues este es el último valor, la última variable, o no más que variable, el último valor que registró con esta variable. Entonces, como que se sobrescribe, por decirlo de esta manera. Y por esa razón,
pues me imprime el 12. Pasa lo mismo si lo hubiese dejado acá. Como este fue el último valor que se registró, pues por eso agarra el valor 15. Pues espero que con este video te hayas familiarizado más con las variables, cómo se declaran las variables, los tipos de datos que tienen las variables y el alcance que tienen estas variables. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por verlo.